Estas últimas semanas hemos visto el mundo arder en llamas literalmente, debido a las protestas por, digámoslo de manera general, aunque no por ello menos cierta, el descontento absoluto de la gente con sus gobiernos. Venezuela, detonando la primera bomba lacrimógena. Ecuador. En Ecuador, el gobierno confirma la muerte de 2 personas durante las protestas antigubernamentales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo habla de al menos 5 víctimas fatales, mientras los colectivos indígenas condicionan las negociaciones con las autoridades a la destitución de la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa. Bolivia. Las denuncias de fraude seguidas de altercados en las principales ciudades de Bolivia han venido tras el cambio en el recuento de votos que daría a Evo Morales la renovación de la presidencia del país por 4ª vez, sin necesidad de ir a una segunda vuelta como parecía que iba a suceder. Sin previo aviso, el sistema oficial de conteo rápido le ha dado a Morales una ventaja superior a los 10 puntos frente al otro candidato, Carlos Mesa, lo que evitaría una segunda vuelta. Chile. Quizás el caso más doloroso recientemente. ¡Te estamos grabando! ¡Te estamos grabando! ¡Me están ahorcando, conchetumare! Pero también en Haití. Nuevo estallido de violencia en Haití tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre. Al menos una persona ha muerto en los enfrentamientos registrados en la capital, Puerto Príncipe. Según el Consejo Electoral Provisional, el oficialista Jovenel Moïse fue el candidato más votado, seguido de Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana. Familia Valas remporté la victoire. Cataluña y muchos otros más que sinceramente harían la lista absurdamente interminable. En cada una de estas manifestaciones o protestas, lo que cuesta entender a nivel de percepción, ya vimos en un episodio qué es la percepción, es por qué suceden atropellos contra los manifestantes o, para decirlo de formas más directas, por qué los gobiernos ejercen violencia desmedida contra los que se manifiestan. A todas luces no solo se exhibe el poder mediante la fuerza, sino un uso de violencia sobradamente desmedida, si es que cabe un calificativo mayor. Las imágenes son absolutamente desgarradoras. Hombres, mujeres, ancianos y niños son pateados, golpeados, machacados sin piedad ni remordimiento aparente alguno. Toda represión violenta es absolutamente reprobable, sin darle vueltas, sin buscarle matices y sin buscarle argumentos de ninguna índole. No obstante, cuando esta proviene desde un Estado como lo conocemos ahora, hablo del Estado moderno, los Estados-nación, conlleva en su conformación la idea del ejercicio del poder, particularmente mediante el uso de la violencia. Y a todo esto quizás convenga un poco recurrir a algunas definiciones, ya como es típico en este podcast, para poder entender cada una de las partes y así quizás llegar a entender lo profundo y el gran calado que tienen este tipo de problemáticas. ¿Qué es el poder? En apariencia podría parecer una definición, un concepto, una palabra que cualquiera podría tratar de definir de manera coloquial incluso. Sin embargo, desde las ciencias sociales, sabemos que el poder es, entre otras cosas de manera muy general, la capacidad de un sujeto, individual o colectivo, de obtener de forma intencional y no por accidente, como vimos en el episodio de los privilegios, no por accidentes determinados objetivos en una esfera específica de la vida social, o bien de una manera y de imponer en ella su voluntad, no obstante y aún frente a la eventual voluntad contraria o la resistencia activa o pasiva de otro sujeto o de otros sujetos. Este es el problema. Es la posesión y amenaza del empleo de medios capaces de causar un daño a otro. En ese sentido, bajo este esquema de poder tenemos claro
que el poder se remite a la ejecución del mismo en términos Foucaultianos, y esta frase ya muy manoseada, pero que no deja de ser cierta por más que se le utilice, y es que nos dice Foucault que el poder no se tiene, el poder se ejerce, y el poder, sobre todo referido a esta capacidad coercitiva violenta sobre otros para modificar, permanecer o cambiar el estado de las cosas. ¿Por qué referíamos al Estado? ¿Y por qué el problema está en cómo el Estado, nación o el ejecutivo o los presidentes ejercen este tipo de violencia? ¿De dónde vienen estos atropellos? Porque es que lo son realmente atropellos. Pues si miramos una definición muy general de nuevo del Estado, veremos que este es una entidad de máximo ordenamiento normativo jurídico. Es decir, esto tiene que ver con cuestiones políticas, jurídicas y también de orden social. En una sociedad y con un aparato legislativo, judicial y militar que va a elaborar e imponer coercitivamente a la población dicho ordenamiento. Es decir, aquí se apela al orden social, aunque este sea con base en un mínimo de consenso. Y defiende si es necesario, es decir, el Estado defiende si es necesario a través del uso de la fuerza, de la que se reserva un monopolio por ley, es decir, que está legitimado, sea ello considerado legítimo por la mayoría de la población o no. Su función, en otras palabras, es la de preservar el llamado orden social. ¿Que lo han hecho mediante el abuso de poder e incluso pasando por alto los derechos humanos? Sí, desgraciadamente, por supuesto. Pero como hemos visto, el problema radica no solo en que ejercer la violencia para controlar el orden depende de qué consideren bajo qué criterios una amenaza para el orden social, sino que encima está legitimado por la Constitución, por las constituciones. En otras palabras, el problema profundo radica en que, para desgracia actual de nuestras sociedades contemporáneas, debido a que existe esta noción de un Estado que tiene un poder para ejercer coerción violenta, legitimada, con la finalidad de establecer un orden social bajo criterios que solamente competen a quien tiene el poder, cualquier atropello, cualquier acto de violencia desmedida, cualquier abuso de autoridad, cualquier forma por la cual se pasen por alto los derechos humanos, van a ser ejecutados y no van a tener repercusión o difícilmente puedan ser sancionados o perseguidos, porque este poder, bajo este esquema del Estado, le está dado a los gobernantes. Es decir, la función principal del Estado, todos lo sabemos o la mayoría lo sabemos, es la de garantizar el orden social y la paz en una sociedad frente a cualquier cosa que amenace, que a criterio o juicio de quien gobierna represente eso, una amenaza. Y ahí es donde está el problema, porque entonces tanto una invasión extranjera puede ser considerada como una amenaza, como una persona que se rebela y sale a las calles a marchar y a exigir que sus demandas sean escuchadas. El problema es ese, que todo el criterio para decidir cuándo algo representa una amenaza, cuándo algo rompe el orden social, radica justamente en la legitimación que se le ha dado al gobierno a través del orden en el que está constituido los Estados-nación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que es importante entender, en primer lugar, que creer que las cosas, los modelos, los gobernantes van a modificar estas prácticas no es algo posible, no en la manera como están constituidos, precisamente por lo que expliqué antes. Por mucha molestia que nos ocasione, porque claro que nos molesta, nos indigna, tanto el uso del poder como la coerción violenta, según criterios contextuales, van a seguir ocurriendo como ha sucedido desde la conformación de los estados modernos. En otras palabras, no podemos seguir votando por un político que representa un partido, que llega a presidir un país bajo estos mismos esquemas de Estado y creer o pretender al mismo tiempo que no se use el poder. Esto es pecar de una grandísima ingenuidad, de una grandísima desinformación y de no entender por qué el Estado
como ahora lo tenemos, es capaz de cometer estos actos violentos. Lo que hay que modificar es el concepto, estructura e idea de Estado tal como lo conocemos, no a los dirigentes políticos. Con esto me despido, espero que les haya servido en algo esta reflexión y no olviden que afortunadamente esto no es una clase.